Si tuvieran un encuentro con un extraterrestre, ¿cómo harían para comunicarse con él? Bienvenidos a Meditaciones. En este video les quiero hablar de la película Arrival, o en español, La Llegada. Porque, bueno, hemos de decir que el último video fue demasiado realismo, demasiada crudeza de la vida. Si no lo han visto, pueden verlo. Así que esta vez decidí algo un poco menos cercano a nuestra vida cotidiana. Extraterrestres. Beautiful. A menos que, por supuesto, hayan sufrido abducción. Así que ya saben, mi propósito aquí es tomar una película y estirar los temas que propone la película para yo desarrollar un poquito y más bien ligarlo a cuestiones de filosofía antigua, quizá lenguaje, retórica y la verdad también cosas que me interesan. Lo voy a hacer desde la manera menos objetiva posible, es decir, la más subjetiva, lo que a mí me llame la atención, mis primeras impresiones, que no voy a dar grandes datos cinematográficos ni cuestiones de teoría del cine. Es más bien me voy a ir al contenido. Contenido, paps. Pero sí voy a decir de qué trata más o menos la película. La película, para empezar, es del 2016, del director Denis Villeneuve, creo que se pronuncia así porque es canadiense, y es una adaptación de una novela corta del joven Ted Chiang. Yo no sabía que era la adaptación de un libro, la verdad sí me llamó la atención, dada pues el contenido de la película. La novela se llama La historia de tu vida, o más bien en inglés, The Story of Your Life, y trata sobre determinismo en general y lingüística. Que ahí es lo que he de decir que me llamó más la atención de la película, sobre todo cuando se trata de extraterrestres. ¿Qué pasa entonces? Rápidamente. Está el mundo normal y de pronto hay 12 objetos en distintas posiciones geográficas, 12 objetos, ovnis, UFOs, objetos no identificados, gigantescos, en Estados Unidos, por supuesto, pero también un poco ahí como que el giro, digamos, es que no está solo en Estados Unidos, sino también en Venezuela. Venezuela por lo general la utilizan como el mal ejemplo, ni modo. Lo siento. Rusia también. China yo diría que es el antagonista o la nación en la que hay mayor diálogo, claro, entre Estados Unidos y China. Digo, mencionan a Rusia, también por ahí mencionan a Pakistán. Y bueno, la pregunta a esta situación es ¿qué quieren estos objetos extraños? ¿Quiénes son? ¿Qué son? Y pues ¿qué sigue, no? Ahí obviamente se nota un poco la crítica de la reacción inmediata del ser humano a lo extraño. Si no han visto nuestro episodio sobre otra edad, pueden checarlo. Las películas sobre extraterrestres creo que es un buen ejemplo de identificar cómo es que podría el ser humano reaccionar a lo desconocido. Hollywood le encanta plantear que cuando hay extraterrestres hay guerra. Entonces, esto me llama la atención de la película, que no necesariamente el argumento es sobre guerra. Sí se trata esto, como menciono, pero la idea es alterna. Es más bien cómo evitar la guerra. ¿Qué pasa con China, por ejemplo? De inmediato busca guerra. Pero aquí, oh my, parece que Estados Unidos decidió buscar a una experta en lingüística. Y también reclutan a según yo es un astrofísico. La lingüista se llama Luis y el astrofísico Ian. Y ya estas dos personas, estos dos expertos doctores van a salvar al mundo. Entonces, ¿qué habría que decir? La película es sobre extraterrestres y cómo nos vamos a comunicar con ellos. La novela entonces, como mencioné, trata sobre cuestiones de lingüística, del lenguaje. Y eso es lo que yo les quiero comentar el día de hoy. Lo voy a ligar con los dos primeros planteamientos en la antigüedad que se hicieron con relación al lenguaje. ¿Quién crees que lo hicieron? Pues Platón y Aristóteles. Sí. Ya después los estoicos, porque he de decir que entre Platón y Aristóteles las cuestiones del lenguaje no eran pues la mayor preocupación de la filosofía. En realidad solo eran cuestiones que habría que tratar, porque al final es un método de transmitir el pensamiento al ser humanos, pero tal cual no es algo que determine su filosofía, como sí fue con los estoicos, por ejemplo, que ellos incluso ligaron cuestiones del lenguaje con ética. Entonces, primero voy a hablar de estas dos personas y voy a ir explicando un poquito también la película, porque lo que plantea es que esta lingüista, al aprender el lenguaje de los extraterrestres, empezó a ver el mundo como los extraterrestres. ¿Por qué entonces se dice esto? ¿Qué significa? ¿Por qué lo está diciendo de esta manera? ¿O por qué se supondría que esta lingüista, al
empezar a hablar extraterrestre, empieza a detectar el tiempo como ellos lo hacen. Parece que no, son cosas totalmente alejadas. Entonces, como les menciono, tenemos ya el elemento lenguaje, el elemento tiempo. Y hay otra cuestión. A lo largo de toda la película, la lingüista tiene imágenes de pronto de una niña. No se identifica si son recuerdos o qué, ¿no? Al principio parecen recuerdos. Algo bastante bien logrado de la película, porque en verdad transmite el trasfondo de todo este planteamiento lingüístico que les voy a explicar. Entonces, hay que tomar en cuenta que cuando hablamos del tiempo, hay distintas formas de percibir el tiempo, ¿no? Puede ser, creo que un gran ejemplo es una manzana y cuando está podrida, o sea, cuando pasa de madura a podrida, ¿no? Esa es una forma de ver que hay un cambio, un movimiento de un determinado objeto a partir de algo. Y eso tendría que ser si se pudiera medir el tiempo. También cuando se crece de niño a adolescente y toda la línea vital de una persona, esa es otra manera de percibir el tiempo, las estaciones. Y hay otra, pues obviamente interesante, que son los recuerdos. Y la sensación del presente, por un lado, y la otra, la sensación del pasado. El hecho de que yo pueda traer a mi mente algo que no está pasando en este momento. Y eso es muy interesante y lo rescata mucho pues las teorías del lenguaje. Porque cómo es que yo, que ya no estoy percibiendo algo en este momento, puedo nombrarlo, puedo incluso repensarlo, repercibirlo. Por ejemplo, no sé, un acontecimiento triste, pues yo lo recuerdo, lo nombro, lo describo en mi cabeza y me siento triste al mismo tiempo. Por ejemplo, Platón dice que, y es como una máxima así sobre el lenguaje, que el pensamiento es el lenguaje de la mente, ¿no? El lenguaje del alma. Son las palabras que utilizas para tú poder construir ideas. Entonces vamos ligando esos dos elementos. Y otro que es tal cual esta noción del presente, como les menciono, y el hecho de poder identificar lo que nos rodea, lo externo. El lenguaje es muy hermoso porque como seres humanos es la única manera en la que nosotros podemos transmitir las percepciones que nosotros tenemos del mundo y cómo las reformulamos. Ya tengo otro video que se llama Fantasías, creo, en donde explico un poco los estoicos cómo determinaban esto, ¿no? O sea, el principio de tomar algo, bla, 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 digerirlo y luego comunicarlo en lenguaje o en logos. Yo ahorita estoy diciendo del lenguaje en general, no tal cual el lenguaje hablado y el escrito. También hay muchos tipos de lenguaje, está el corporal, está el de las manos, está las expresiones, así hay muchos tipos de lenguaje. Pero aquí nos vamos a concentrar en el escrito y el hablado, dada la película. Y entonces con esto ya tomamos los 3 elementos fundamentales que se tomaron en cuenta para hablar sobre el lenguaje. El objeto, la persona y el símbolo que la persona le va a dar a ese objeto, o sea, el nombre. Vamos a retroceder un poquito, porque tenemos a Platón. Platón lo que hizo en el Crátilo fue explicar cuál sería la posible relación entre un objeto y su símbolo, su nombre. Yo digo que la película se liga un poco más a lo que está describiendo Platón en ciertas nociones. ¿Por qué? Porque se supone que cuando la lingüista empieza a identificar, como digo, el lenguaje del extraterrestre, empieza a percibir de la misma manera que ellos. En el Crátilo, entonces, lo que se acostumbra a decir es que Platón cuestiona si es que estos símbolos o estos nombres se dan al objeto por naturaleza o por costumbre. Para mí lo más interesante de estos cuestionamientos no es tanto si es por naturaleza o por costumbre, sino la consecuencia de esto. El hecho de que tú nombres un objeto por naturaleza o que los objetos sean nombrados por naturaleza significa que una vez que tú sepas cómo se llama algo, vas a saber cuál es el objeto y vas a entenderlo y ya prácticamente tú dices, no sé, celular y ya, así, tienes la naturaleza del celular. Suena muy raro, pero eso la verdad parece que plantea la película. O sea, la primera palabra que la lingüista aprende es tiempo y lo cierto es que ya se nota que ella está empezando a percibir el tiempo de una manera distinta.
Y la otra cuestión, la de la costumbre, plantea que no es por naturaleza como se dan los nombres, sino por convención. O sea que cada individuo da el nombre que quiere al objeto. En el diálogo están estos dos personajes, Crátilo, que es el que dice que los nombres son por naturaleza, y Hermógenes, que es el que dice que los nombres son por convención. El argumento de Hermógenes es decir que un objeto puede tener varios nombres. Esto es muy fácil. Por ejemplo, en español, mesa, y en inglés, table, ¿no? Esto es algo muy genial porque es algo que puedes entenderlo de manera intuitiva cuando aprendes otro idioma. O sea, de inmediato te das cuenta que los objetos en sí no tienen un nombre determinado, sino que cada nación va poniendo los nombres a los objetos. Entonces, ¿qué significaría? Que los nombres son por costumbre, que no hay nombres correctos o incorrectos. Ahí Platón se mete ya a otras cuestiones éticas, que dice, bueno, entonces que alguien sea justo, pues lo hace o no justo, si tú lo nombras de tal manera y eso, pero no nos vamos a meter a esas cuestiones, solo estos dos planteamientos. Como digo, la película parece que se acerca a Crátilo, porque ya, teniendo el nombre, ya, te iluminas, ¿no? La conclusión, pues, dentro del diálogo es, los nombres en sí mismos son correctos o incorrectos, o son buenos o son malos. Aquí lo que sí diría es que Platón no tomó en cuenta algo muy importante, que es que hay un intermediario entre el objeto y el nombre, que es el individuo, y es decir que ahí Aristóteles acertó, porque en su De Interpretatione agrega, además de los dos tipos de símbula, que son nombres escritos y nombres hablados, más el objeto, agrega al ser humano, las afecciones del alma, y lo que él dice es que si bien todos los símbolos cambian, es decir, yo le puedo decir mesa o table, el objeto me da una impresión a mí y eso va a causar una afección en mi alma y vamos a tener la misma imagen o la misma relación con el objeto, dos personas distintas de dos lenguas distintas, aunque la nombramos de distinta manera. Entonces yo puedo decir table o mesa, pero ya nos estamos refiriendo a lo mismo. Y pues la verdad es que lo resuelve de manera muy sencilla. Y dice, bueno, pues es que sí, tal cual los nombres no son ni verdaderos ni falsos. Cuando ya haces una aseveración, una aserción, una proposición al respecto es cuando ya hay un problema. Lo que sí es que ambos plantean la relación ontológica. O sea, Platón por un lado, como digo, saber el nombre es ya conocer el objeto, si existe o no, por ejemplo, o si es o no es. Y Aristóteles dice, bueno, sí, es verdadero o falso hasta que decimos que es verdadero o falso. O sea, mesa tal cual no es ni verdadero ni falso. Pero si digo la mesa es grande, ahí sí ya me puedes decir, no, estás en lo correcto o incorrecto, es verdadero o es falso. Entonces, estos dos planteamientos ligan tal cual el lenguaje con el mundo externo y la manera en la que lo percibimos. Entonces, esto es el argumento detrás de toda la película. El lenguaje por sí mismo está determinado por tu entorno. Y he de decir que esta es la parte divertida de la ciencia ficción. Porque, pues sí, ¿no? Aristóteles muy acá dijo, sí, pues las afecciones del alma son las mismas. Y entonces, bueno, sí, para los humanos, ¿no? Porque él también está tomando en cuenta que tenemos las mismas facultades, o es decir, los mismos sentidos. Quizá unos más desarrollados, unos nos faltan algunos, ¿no? Pero pues al final se toman en cuenta 5 sentidos, ¿no? El tacto, la vista, el olfato. Todo eso es lo que nos ayuda a reunir información del exterior para yo generar este símbolo y nombrarlo. Entonces yo veo esta mesa y tiene estas características, yo la siento, la huelo, no sé, lo que sea, y digo, esta es una mesa, ¿no? Y pues sí, lo interesante es que ¿qué pasa cuando la persona o el ser no está recibiendo el mundo de la misma manera que nosotros? Y ahí, como digo, es donde entra pues la ciencia ficción. Estos extraterrestres se supone que no perciben el mundo de la misma manera que los seres humanos y por eso se supone que su lenguaje es distinto. Con lo que yo no estoy muy de acuerdo es que conociendo el lenguaje, ya la persona, Luis, pueda percibir el mundo de la misma manera. Ahí es una discusión que no sé si se ha resuelto, la verdad. Yo digo que primero es el mundo y luego ya el lenguaje.
Ya me discutieron. Pues es que Luis no tiene... No ven el mundo igual que tú y es el mismo mundo. Pero lo que digo es que ¿cómo Luis va a poder solo con las mismas... solo con saber el lenguaje va a tener las mismas capacidades? No tiene las mismas facultades. O sea, la estructura que tenemos, nuestra formación... Tu estructura mental. Bueno, fíjense. Muy bien, David. Tienes 10 como la mitad. Esa es una de las teorías base de la película, tal cual. Se llama la teoría de Sapir-Whorf, en el que dice justamente que aprender un lenguaje nos modifica la mente. Tal cual. Y sí. O sea, Sí, la verdad. Bueno. Es verdad. Eso hay que explicarlo con mayor detalle. Porque yo cuando escuchaba eso, así cuando aprendas latín y griego, vas a aprender a español y vas a aprender todo, vas a saber todo, ¿no? Y pues no estoy tanto así, más bien yo lo relacionaría, sí, que es muy genial cómo cada lengua tiene su propia estructura. Cada orden, la sintaxis, o sea, cómo acomodan sus verbos. La verdad, a veces no le damos mucha importancia cuando estudiamos una lengua, pero además de cómo la escriben, por ejemplo, los kanjis en japonés, también cómo lo organizamos. El japonés es muy ordenado, o sea, tiene partículas para saber de qué estás hablando. O sea, además de que tú usas un sustantivo, hay una partícula que te dice, esto es un sustantivo. No te equivoques. Si estás haciendo un verbo determinado, esto es un verbo de movimiento, esto es un verbo de no sé qué. O sea, es súper ordenado. Y hay lenguas que son muy flexibles en su manera de organizar los verbos, al principio, al final. O hay otras que tienen un léxico muy amplio, dado, como estamos diciendo, la percepción de su mundo. Si neva, pues tienen un montón de maneras de decir como los tipos de nieve, la temporada, no sé, muchas cosas, el olor a nieve, no sé. Yo estudié un poco cómo es que el latín es un poco más concreto, mientras que el griego es más abstracto. Entonces, el latín tiene 1001 maneras de decir cómo se traslada, la guerra, estrategia, cosas militares, pero no tiene palabra para el mundo exterior. Para el mundo exterior. La forma de la que lo dicen son varias formas, pero una es la manera en la que... lo externo es lo que mis ojos alcanzan a ver. Las cosas que mis ojos alcanzan a ver. O sea, no es una palabra, es una frase, es una paráfrasis. Entonces sí, está muy bueno. Supongo que sí, hasta cierto punto sí te modifica. Ya que haces conexiones neuronales, haces conexiones neuronales. Cuando aprendes inglés americano eres más libre inmediatamente. Pues es un sonido de águila, ¿no? Ajá. The land of the free. Of the brave. Beautiful. Y sí, como les digo, lo interesante de la ciencia ficción es siempre trasladar nuestros propios fundamentos a otros estados y a otras realidades, en donde se supondría que tú... A David no le gusta la ciencia ficción. Donde tú cuestiones lo que has... A Marcia le gusta. Lo que has concluido. Por otro lado, también es un poco chafa que al final estamos limitados con nuestras propias realidades y lo único que hacemos es como tomar partes y rehacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los extraterrestres pues son unos pulpos. Son unos heptópedos. Tienen 7 patas. Y entonces cuando escriben lo que hacen es como sacan su tentaculito con más tentaculitos y sacan tinta y así escriben. Otra cuestión también interesante de la película es que están los doctores y está el militar, ¿no? Interesante. Sí, la verdad. Sí, en cierta manera no me encanta que como que de pronto lo tontean al militar. Por otro lado, me gusta el personaje del militar porque me parece que sus preguntas son muy genuinas. O sea, pues es práctico. Y, por ejemplo, el primer acercamiento de esta lingüista a los extraterrestres es lleva un pizarrón. Y el militar le dice, ¿y eso qué o qué? ¿No? Ya, trabaje. ¿Por qué lleva material?
Y ya él dice, bueno, pues es que lo voy a escribir porque probablemente, o sea, es más fácil que nos entendamos con grafías, con símbolos escritos, que hablando, ¿no? Y entonces yo pienso que es una pregunta, pues que sí, tiene sentido. Y también pienso que tiene sentido el hecho de haber llevado un pizarrón y haberlo escrito. Porque otra cuestión del lenguaje es que las grafías o la manera en la que se escribe un lenguaje difiere, no tiene nada que ver, pues, con cómo se pronuncia y cómo se dice, o con el objeto tal cual. O sea, son dos elementos distintos. De hecho, las grafías o la escritura fue posterior. La gente hablaba sin problema y se comunicaba muchas veces sin tener que escribir tal cual todo un sistema gramatical. Sí se hizo anotaciones, por ejemplo, de cuentas o de cómo llevar cosas del comercio, pero la escritura ya, el sistema bien estructurado, pues ya fue posterior. Pero fue una buena jugada de la muchacha porque así puede relacionar lo que está escrito aquí con el objeto, ¿no? Entonces su primera palabra fue human. Y ya, ¿no? Le enseña y le dice yo, human. Luego ahí, la manera en la que procedió la muchacha parece que fue de lo universal a lo particular, ¿no? Lo universal son los humanos y ya el particular es Luis. Continuando con el militar, pues igual, ¿no? Le hace preguntas así como, pues no es, ¿por qué esas palabras de primaria, no? O por qué, o lo que queremos es saber por qué están aquí. Tú quieres enseñarles a contar cuentos, ¿no? Y pues ya, ¿no? Ahí es donde digo, ay, esta muchacha. Pues se avienta todo un discurso de por qué hay que empezar a enseñar un léxico básico para lograr comunicarse, ¿no? Y entonces ya dice, a ver, ¿qué queremos hacer? ¿Qué pregunta es su pregunta? ¿Cuál es su propósito aquí? Para que puedan entender esta pregunta, primero tienen que entender qué es una pregunta. Y luego que una pregunta tiene una respuesta. Y luego que hay unos pronombres. Y luego propósito. Los propósitos tienen muchas connotaciones. Porque puede ser qué tienes que hacer aquí y cómo se relaciona y no sé qué. Y empieza a ser así como todo un discurso de por qué hay que empezar por humano. Y por un lado, yo digo que sí tiene razón. O sea, no sé si en ese sentido, pero sí es como... Pues, ¿cómo empiezas a comunicarte con alguien que ni siquiera sabes cuál es la realidad que está percibiendo? Por otro lado, también los extraterrestres, ¿qué, no? ¿Qué hacen ahí con nosotros? Bueno, la respuesta en la película es que les van a dar un arma. Y ahí lo súper cursísimo es que el arma es el lenguaje. Porque ya, una vez que aprendes el lenguaje, puedes percibir el tiempo o las realidades. Pues sí, la verdad, el multiverso, muchachos. O sea, ellos se supone que no ven el mundo de manera lineal, sino muchas realidades al mismo tiempo. Esa es otra cuestión que a mí no me parece tan correcta, porque dicen, bueno, entonces como estos extraterrestres perciben el tiempo de manera no lineal, entonces no escriben de manera lineal. Y entonces los japoneses y los kanjis, o sea, no es que en un kanji ya des un tiempo y toda una oración y tal, pero pues sí, una sola imagen te da varias impresiones. Y además, en la película dicen sí. Y entonces, imagínense, para poder hacer eso, ellos tendrían que saber qué van a escribir, cuánto espacio va a abarcar y cuántas palabras vas a usar. Y yo pensé, pues eso es lo que hacemos todos cuando escribimos, ¿no? De manera casi, pues un poco inconsciente. O sea, tú vas a escribir en un pizarrón y tú ya prácticamente tienes todo. Solo que... ¿Te quedaste corto en una cartulina? ¿De veras? Bien robot yo. Bueno, yo que soy un robot. Sí, de hecho ayer. Bueno, pero lo que digo es que sí sabemos qué palabras ya vamos a usar. Sí sabemos la longitud. O sea, como que antes de hacer todo el trabajo de ya escribir, ya lo tenemos en la cabeza, solo que es muy rápido. Es como cuando hablamos. Algunos hablan mejor que otros. Yo no hablo tan bien, ¿no? Pero lo que digo es que lo que está planteando la película no es tan alejado de lo que nosotros hacemos ya. Otra cuestión que dicen es que los heptópodos no tienen una correlación entre lo que dicen y lo que escriben. Y yo creo que es un poco relacionado con lo que digo, que pues al final las grafías son independientes de cómo lo pronunciamos y o lo que denota el objeto que está determinando. Bueno, tampoco sé cómo es que también la lingüista entendió
auditivamente. Eso no lo explican y aquí dice, no hay correlación en lo que dice y escribe, pero nunca explican cómo entendió auditivamente. Pero bueno, hay un huequito ahí, pero los perdono también. También un guiño por ahí para realmente asegurarnos de que están ligando el lenguaje con la realidad o con cosas ontológicas. Es la primera impresión que tenemos de estos heptópodos es Luis e Ian. Ian casi no hace nada ahí, muchachos. Se pasa. Es que para entrar a estas cosas metálicas que están aterrizadas flotantemente, utilizan una escalera y ya no están ahí. Y van subiendo y de pronto un militar dice, hazlo ahora, no sé qué. Y ya avienta una luz. ¡Pam! Y la luz, en vez de ir hacia arriba y bajar con la gravedad, se queda pegada en la pared. Y entonces lo que hacen a partir de ahí hasta arriba es saltar e ir caminando sobre un costado de una pared. Y entonces ahí se nota que, pues obviamente, la realidad que viven los extraterrestres no son de la misma manera en la que nosotros la percibimos. Creo que eso es lo más extraño que se pudo ver en la película, porque como les digo, lo demás son pulpos con tinta y humo. Pero está bueno, o sea, es una forma de decirte que no perciben la realidad de la misma manera que nosotros y que por lo tanto el lenguaje va a ser distinto. ¿Viven la realidad de otra manera? Eso significa que la física vaya a cambiar. Ah, bueno, ok, ya. The fuck? Ellos perciben la realidad de otra manera. Claro que sí, si cambia la física tu percepción es distinta. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que cuando aventamos algo se caiga. Ajá. Y vamos a tener una relación al respecto. Bueno, se supone que en toda la película están de cabeza estas personas. Y hay una vidrio transparente, o hay una pared transparente, y al otro lado están los heptópodos. Ajá. Y ya, así. ¿Y por qué están de cabeza? Porque la gravedad es distinta. Entonces hay un cambio de gravedad, no tiene nada que ver con la percepción de su realidad. ¿The fuck? ¿Por qué no? La ciencia ficción es para tontos. Oh my God. No ¿Por qué tiene no? nada que ver. Si voy al espacio y empiezo a flotar, no está cambiando mi percepción de la realidad. No me pusiste atención a Wall-E. No tiene nada sentido. Sí tiene sentido. No, eso es sobreinterpretación. ¿Por qué? Y además, si es la intención del autor, pues está chafa, güey. Bueno, que entraras y que te volvieras cel shaded, eso ya dices, a la verga, güey, soy una caricatura. No, esa es película de los 90s. Pues mejor que, ay, güey. Los Simpson navegando por distintos mundos. Así, ay, güey, ya cambió su percepción de la realidad. Porque estoy de cabeza y veo las cosas al revés. Sí, o sea, sí, la verdad, estamos muy limitados por nuestra propia realidad. Hay un libro que leí hace mucho, en donde los aliens eran luz, y como que me dio, o sea, estuvo genial. O sea, mientras lo leía, sí cambia. O sea, como que sientes todo muy raro, muy distinto. Porque igual explican cómo es que... ahora que lo veo se parece mucho. Oye, ¿será esa? ¿Es esa? No, era de mis libros favoritos. Y ahora está rosteando la película, güey. Es esa, pero era luz. No eran heptópodos. Eso es un punto importante para el Ted Chiang. Eso hace el cine, cambia la historia. Dijeron, ¿cómo vamos a hacer luz en la cámara, no? Bueno. Sí, claro que pudieron haber explotado 1,000 millones. Pero pues sí, también ya saben, ¿no? Hay que pensar cinematográficamente cómo funciona. Y también pues el Ted Chiang pudo haberle modificado más. Yo creo que más bien su jugada era con lo lingüístico y se enfocó más en eso, más que en argumentarlo narrativamente, ¿no? Pero bueno. Y otra cosa también, por cierto, en una de las respuestas de los militares por el miedo que hubo en general, como digo, los doctores estaban muy de, sí, la curiosidad y el conocimiento y no sé qué, mientras que el resto de la humanidad, los militares, pues tenían mucho miedo. Entonces reaccionaron con violencia y en una de esas, uno de los militares ahí
que tenía la presión de la esposa, aventó una bomba, así como, ya, que se mueran, y aventó una bomba. Y no hubo, o sea, la bomba funcionó como normal. O sea, no hubo cambio de física. Y mató a uno. Les digo, no es la obra, pero, o sea, está interesante. Mi mamá cuando terminó de verla dijo, qué estupidez. Y yo, pero mamá, pero bueno. Y sí, poco a poco, sin que te digan, la verdad te das cuenta, más bien te dicen, que se liga el lenguaje con el tiempo y la percepción del tiempo y toda esta modificación, te das cuenta ya hasta el final. Prácticamente ese es el desenlace. Y a lo que me refiero con que estuvo bien lograda la película es que pues ya al final dices, por eso las imágenes de la niña no son recuerdos, es el futuro. Y hay una escena que me dio mucha risa porque pues ya están todas dead, ¿no? O sea, se supone que están trabajando 24/7 ya por meses y bueno, a ver. Llega el Ian, que ya le estaba echando el ojo a la muchacha. Le dice, ¿estás soñando en su idioma? Es una buena pregunta porque es una pregunta, como digo, que se relaciona con la memoria, con, pues, tú cómo determinas tu entorno. Y es una pregunta, me parece, canónica de la ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, está el de, si los robots sueñan con ovejas eléctricas. Si los libros son... Definitivamente, visualmente las películas son muy hermosas, pero también los libros pienso que siempre intentan traer ahí cuestiones interesantes. Bueno, y entonces a Ian le pregunta eso y ella dice, como que va a parecer que va a decir que sí, y pues creo que el silencio otorga y el otro como que se preocupa. Y Luis dice, pero no creo que eso me haga incapaz del trabajo. Y voltea y hay un extraterrestre al lado. Y eso me dio mucha risa, porque ya está toda bananas. Sí, no creo que eso me haga incapaz. Y está ahí el pulpo al lado, coexistiendo con esta mujer, ¿no? Entonces, pues sí, ya vas entendiendo esas cosas de cómo está viviendo muchas realidades al mismo tiempo. Incluso en los recuerdos que tiene con su hija, ella parece que está viviendo su pasado, ¿no? O sea, viviendo su pasado con los extraterrestres. Es como que todo el tiempo sabe que tiene que saber algo, pero no sabe qué es. Está como entrelazado. Y creo que eso está muy, muy bueno. Excepto cuando el chino le dice que lo que le dice que tenía que decirle. Si la ven o ya la han visto, van a saber a qué me refiero. Y ahí es el momento en el que se pierde un poco la coherencia lineal del tiempo. Pero fuera de eso está muy genial. Y bueno, el mensaje, ¿no? El hecho de que haya 12 extraterrestres geográficamente es que lo que se necesita es la unión. La unión entre naciones. Entonces hay unos mensajes que ninguno de los países bélicos entiende, que es uno se convierte en todos. Pues lo que hace China es más bien cerrar comunicación y empezar a crear estrategias de contraataque contra los extraterrestres. Hay otra cosa que mencionan, es que China utilizó, cada quien tenía su propio especialista, ¿no? Y China utilizó una especie de juego de ajedrez para comunicarse con los extraterrestres. No entendí muy bien cómo, la verdad tampoco explican a qué se está refiriendo, pero es la idea para decir, imagínate que la única manera de comunicarnos es por medio de un juego lleno de estrategias bélicas. ¿Qué vas a entender? Pues guerra, ¿no? Pero bueno, al final, de cierta manera, Luis es la heroína de la película, entiende el mensaje, no lo desarrolla aquí, pero de cierta manera, la forma en la que plantearon a Luis es con rasgos de virtud. O sea, siempre mostró fortaleza, mostró valentía. De hecho, cuando llega a trabajar, termina su primera ronda y dice, ya estoy despedida, ¿no? ¿Cómo me fue? Y el militar le dice, no, te fue mejor que a la anterior. Y de hecho, creo que mencionan que se fue en ambulancia, ¿no? Entonces, pues tiene ahí rasgos también de prudencia, pues justicia. Como que ella siempre se mantuvo al margen, siempre con curiosidad. Siempre, pues, fue la figura de virtud en la película. Entonces, también de cierta manera parece que fue la elegida o la que fue digna de obtener esa arma o ese conocimiento capaz de determinar distintas dimensiones, porque parecería que es un superpoder, ¿no?
Entonces solo quien es realmente virtuoso es el capaz de obtener este superpoder, que según los extraterrestres le llaman que es un arma. Porque al parecer en un futuro van a requerir la ayuda de los humanos. Entonces parece que quiso hacer una parte 2, no sé si hubo una parte 2, pero bueno, queda abierto pues en que al final el lenguaje es un arma porque determina distintas realidades, ¿no? Y sí, como les menciono, ya por ejemplo los estoicos ligaron la manera en la que piensas con la manera en la que te comunicas y la manera en la que actúas, es decir, el lenguaje y pues ciertos rasgos de ética por ahí detrás. Pero eso será otro episodio, muchachos. Quédense atentos. Seguramente encontraré otra película con la que pueda hablar sobre el lenguaje y ética, y si no, pueden recomendarme alguna. Si quisieran que hable de alguna otra película, son bienvenidos. Y bueno, espero que les haya gustado. La verdad son temas que me apasionan muchísimo, son temas que yo trabajo. Espero no haberles dado muchas vueltas al asunto, no haberlos enredado. Igual, la verdad, si tienen preguntas, si quieren que diga algo más, puedo hacer incluso otro video, puedo responderles por los comentarios, como ustedes quieran. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Este era el principio. Y... acción.